Rastafari. Rastafari. Damos gracias a Raspancho Tafari por palabra, hermano. Damos gracias ahí a cada uno de los presentes, las presentes. Ahora me gustaría invitar a hacer su ponencia de Perú. Máximo respect, hermana. Sí, hermanos, hermanas, un saludo desde Perú. Ayanay, Isabel Omega está muy contenta de poder compartir este espacio de reflexión, de razón acierto, pero sobre todo de hermandad y de unidad, a pesar de las naciones y las fronteras. Rastafari en esta parte de la tierra, en esta región latinoamericana, caribeña, ¿no? De la diáspora afrodescendiente, de los pueblos originarios, y que venimos con toda esta influencia también. Yo creo que es fundamental que estos espacios se puedan realizar para que también nos fortalezcamos desde cada país y sepamos que hay más hermanos y hermanas también tratando de abrir espacios en donde podamos reflexionar acerca de nuestras participaciones y de cómo ejercemos nuestros derechos precisamente ante los estados. El pueblo Rastafari, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que ya tiene, y es de conocimiento, que tiene varios años, desde incluso creo que aquí está el hermano que también es de Brasil. Por ejemplo, en Brasil hay una comunidad Rastafari grande, importante. En Chile y en Argentina también se manifestó, al igual que en el Caribe, Panamá, ¿no? Venezuela. Entonces, yo creo que es importante también traer quienes también han permanecido en esta lucha muchos años, ¿no? Y que nosotros también estamos continuando en ese camino. Sobre el tema específico de cómo ejercer nuestros derechos ante los estados nacionales, yo creo que es muy importante que nos vean en cada nación, en cada país, en cada territorio de manera organizada, no solamente de manera local, sino también de llegar a altos espacios de política que finalmente son quienes en este momento sostienen el poder de las naciones, de alguna manera. No lo hablo de manera de fe, nuestra fe Rastafari es fortalecida, se mantiene fuerte, cada uno en su camino y en colectivo, pero digamos que los estados nacionales pues tienen precisamente las leyes bajo las cuales se rigen cada país. Y creo que debemos de como pueblo Rastafari, estar organizados en cada país, de manera local, de manera regional, de manera municipal, de manera nacional. Creo que es sumamente importante. Eh, Voy a hablar de dos ejemplos personal y colectivamente aquí en Perú. Personalmente, bueno, estamos 2024, pero mi camino Rastafari se habría iniciado entre el 2001 y 2002. Y cuando en el 2003, 2004, en la que igual yo estaba con un grupo de hermanos y hermanos fortaleciendo nuestro camino, me tocó renovar mi documento nacional de identidad, el DNI. Y en ese momento, cuando me iban a tomar la foto, yo quería salir precisamente con esta vincha que de alguna manera protege mis dreads y que forman parte de mi identidad cultural. Entonces, yo me negué a dejar de usarlo, le expliqué las razones, le cité las fuentes y yo tenía detenido todo el proceso. Había una cola larguísima y el proceso de obtener el DNI ese día se detuvo porque yo exigí que por favor se apliquen mis derechos a través de mi fe y mi espiritualidad, identificarme con el uso de ciertos elementos que precisamente fortalecen mi identidad y que forma parte de mis derechos individuales. Y
creo que se quedaron sorprendidos de que alguien le pueda hablar de esa manera, tan convencida, con información. Entonces yo pedí que el área legal del Registro Nacional de Estado y de Identificación se llama RENIEC aquí en Perú, pudieran atender mi caso. Y vino el área legal y nos miramos entre todos y efectivamente me dieron la razón de que yo, por razones espirituales y de fe, puedo portar elementos que precisamente estén asociados a mi identidad cultural. Es decir, nosotros tenemos a mi identidad espiritual, perdón, nosotros podemos tener diversos tipos de identidades, identidades culturales, identidades políticas, identidades espirituales y de otra índole. Entonces, eso creo que para mí fue una pequeña batalla ganada en mi reconocimiento como mujer Rastafari. Y bueno, yo tenía, me parece que 24 años o algo así. Esto ha pasado entonces hace 20 años. Y desde ese entonces, cada vez que yo tramito mi documento nacional de identidad, se renueva ese documento que indica que yo sí puedo portarlo. Y justo quería mostrarles precisamente mi DNI, que lo renové hace 2 años, ¿no? Y ahí está, a ver si se puede ver que puedo portar precisamente mi velo o vincha que protege mis dreads y que precisamente reafirma y fortalece mi identidad cultural, mi identidad espiritual Rastafari. Entonces fue para mí sí una pequeña batalla y queda precedente, es decir, otros hermanos y hermanas también pueden hacer uso de de este caso para que precisamente se pueda garantizar, se pueda realmente ejercer nuestros derechos. Que eso es lo que sucede. Igualmente como sucede con el pueblo Rastafari, también sucede con los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes. El tema de inequidad, de desigualdad, el tema de reparación histórica, el tema de discriminación en las sociedades, todo esto siguen siendo consecuencias históricas que hasta la fecha no se han visto resueltas. Y es porque los que pertenecen a los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes no logran ejercer a cabalidad todos sus derechos. Entonces, también yo creo que cuando hablamos de pueblo Rastafari, cuando hablamos acerca de todas aquellas, de todos aquellos elementos culturales que nos hacen únicos, pero que a la vez también nos hacen ver diferente ante una sociedad que tiene una forma de ver a la persona ideal en la sociedad y a la cual no van a fastidiar, no van a molestar, no te van a parar en la calle, no te van a decir detente, simplemente por verte como te ves y tienes el derecho de verte como te ves, te pueden colocar, te pueden señalar como alguien sospechoso de algún delito. Es lo mismo que le ocurre al pueblo Rastafari, es similar lo que le ocurre a los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, que están criminalizados, que tienen perfilamiento racial al momento de que se pueda ejercer justicia con ellos. El tema del uso medicinal sagrado, por ejemplo, el cannabis y la ganja, que de alguna manera como marihuana es conocida en la sociedad, está siendo aceptado porque, bueno, ya se ha demostrado que hay grandes beneficios y grandes usos históricos, ancestrales acerca de esta, y que los hermanos sigan teniendo que pasar por las mismas situaciones de, de estar indefensos y de no brindárseles justicia. Yo creo que eso es algo también que podemos ver que ocurren con los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, en donde hay una gran criminalización. Cuando los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes quieren protestar porque está llegando una mina y su vida va a cambiar, y su vida no va a ser la misma, cuando no tienen determinados servicios básicos que el Estado debe de darles, o cuando hay un derrame de petróleo que prácticamente elimina sus medios de vida,
cuando ellos protestan, también son criminalizados y son sujetos a que les puedan añadir delitos. Entonces, yo creo que ahí también hay una reflexión del riesgo de lo indefensos que también se encuentran hermanos y hermanas que, por ejemplo, cultivan y promueven el uso del cannabis medicinal. ¿No? Y hay que ver mecanismos de protección hacia ellos, porque si ya en Perú, en Chile y en otros países, por ejemplo, ya hay cierta normativa nacional, ciertos reglamentos nacionales para su uso, sigue la criminalización contra nuestro pueblo por el uso del mismo. Entonces, también ahí creo que tenemos que buscar esos mecanismos y esa información necesaria para fundamentarla y ya luego en colectivo, que es lo siguiente que quiero comentarles, que es en lo colectivo lo que debemos de hacer. Individualmente, lo acabo de mencionar, reclamar nuestros derechos a nuestra identidad espiritual y también a poder, que se puede ejercer justicia con nosotros, con nosotras. El tema es que para ir avanzando en el ejercicio de nuestros derechos, creo que es importante considerar el articular con los estados y con los países, como lo decía, de manera local, de manera regional o de manera nacional. Un ejemplo es el que mencionó hace un momento el hermano Pancho sobre el proceso de reconocimiento del pueblo afrochileno, en donde los hermanos, la hermandad Rastafari en Chile apoyó el proceso y continúa fortaleciéndose. Entonces, ese es un ejemplo de también cómo articulando con las entidades del Estado correspondientes para que puedan ser reconocido el pueblo afrochileno en este país, yo creo que ha sido fundamental. En el caso de Perú, por ejemplo, la comunidad Rastafari Haile Selassie Nayabingui ingresó, fue registrada como parte de uno de las organizaciones afroperuanas registradas en el Ministerio de Cultura y que eran constantemente convocadas para determinadas reuniones que pueda visibilizar los aportes del pueblo afroperuano a nivel económico, a nivel artístico, cultural, a la sociedad, ¿no? Y en varias actividades de este tipo, cultural, político y social, donde se visibilizaba, reivindicaba el pueblo afroperuano, también ha estado este colectivo, esta comunidad Rastafari Haile Selassie, registrada en el Registro de Organizaciones Afroperuanas ROA del Ministerio de Cultura. Entonces, yo creo que también es vital que no solamente nos asocien a toda esta serie de elementos que hace que las sociedades tengan prejuicios sobre nosotros. Hace 20 años, la mirada de la sociedad latinoamericana nos seguía agrediendo, nos seguía violentando. Y yo no digo que a veces no pueda ser así, pero digamos que ya han habido, creo que, pasos importantes para que se impulse el respeto, porque eso es lo que pedimos, respeto a nuestras formas de vida, a nuestra fe de vida, a nuestra forma de vivir y de pensar. Entonces, creo que sí tenemos que hacernos presentes en espacios. A mí me ha tocado en los últimos 10 años, ejercer en la gestión pública. Y esto se fue dando de manera fortuita porque estaba muy dedicada a la comunicación cultural y a mi trabajo como cantante y como productora cultural, cuando el movimiento afroperuano me invita a ciertos espacios a poder contribuir con aportes y con mensajes. Finalmente terminé en el movimiento afroperuano y finalmente terminé en el Estado trabajando temas de población afroperuana. Entonces, pero en los espacios de gestión pública, claro, la gente me pregunta, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿No? Porque solamente me ven y me necesitan preguntarme ¿por qué me veo de esta manera?
¿no? Porque sí, porque la mayoría quizás de personas afrodescendientes llegan a ciertos espacios de poder político y ya empieza a cambiar su forma de verse también, ¿no? Entonces, en todo lugar yo les he hablado acerca de Rastafari y es bien curioso cómo la gente, que a mi alrededor por lo menos, que para mí es algo valioso, ha dejado de eh, eh, ha sacado estigmas y prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos acerca de los hombres y mujeres rastafaris. Para, y también he visto muchos hermanos y hermanas rastafaris también involucradas en gestión pública o en política pública como yo. Eh, yo creo que sí es necesario que podamos tener ciertos niveles de representación, como les digo, y a mí me trae mucho el recuerdo y el ejemplo de sus majestades imperiales, que como también autoridades de nación, les tocaba trabajar de manera política con las naciones. Me quedan 2 minutos más, dice. Gracias, hermano. Entonces, yo creo que el ejemplo de Su Majestad Imperial, el ejemplo de Su Majestad Haile Selassie y Empress Menen, articulando políticas públicas para su pueblo, fuera y dentro de él, en las naciones africanas, oyendo a Europa o constituyendo, siendo parte fundamental del inicio de la Liga de Naciones que luego es Naciones Unidas, también habla acerca de ese rol político, de ese rol de abogar y de intervenir por los derechos y por buscar mayores beneficios y mayor provecho para su pueblo, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante participar en espacios de articulación con los estados para que nos vean firmes, para que nos vean juntos, para que no para que se empiecen a desmitificar, para que se empiecen a borrar y derrotar cada uno de los mitos, prejuicios y estereotipos que sobre nosotros y nuestros colectivos, nuestras hermandades se han rodeado. También porque la sociedad nos tiene vistos de una determinada manera y yo creo que haciendo organización nos van a ver más juntos, más unidos y nos van a permitir acceder a esos espacios en donde tengamos que hacer la reparación justa que nuestro pueblo merece. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por su tiempo y por darme este importante espacio para hablar acerca de la lucha que tenemos que seguir dando para poder ejercer respeto ante las sociedades y ante los poderes fácticos de política. Gracias. Rastafari. Damos gracias, hermana, damos gracias ahí por la ponencia. Dentro de todos los ponentes que están aquí, ya hemos completado esta primera ronda de palabras, sonido, poder. Ras Benjamín de Venezuela no está en este momento, habían problemas de luz e internet a nivel nacional allá, ahí comunicó el hermano. Entonces, wow, yo estuve tomando por ahí algunos apuntes y muy contundentes. Damos gracias por las palabras que cada una comparte. Hay puntos en común, también hay puntos en los que hay diversidad. Entonces, muy interesante lo que Ayanay podemos aprender, compartir. Como parte del programa, como moderador, me gustaría tomar la palabra ahora unos minutos, compartir una cita de Haile Selassie, compartir algunas reflexiones a partir de las palabras que han compartido y luego invitar a un diálogo abierto también entre Ayanay. ¿Sí? Bueno, contar que Etiopía, a través de su emperador Haile Selassie, fue uno de los 48 países que firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. ¿Sí? Contar que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 19 de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Hay unas palabras de Haile Selassie que me gustaría citar que dice: así como nosotros no practicamos ni permitimos la discriminación en nuestra nación, nos oponemos a ella donde sea que se encuentre. Así como garantizamos a todos el derecho al culto que cada uno escoja, denunciamos la política que pone a un hombre contra otro en los asuntos de religión. Así como extendemos la mano de la hermandad universal a todos, sin consideración de raza o color, condenamos cualquier orden social o político que distinga entre los hijos de Dios. ¿Sí? Y una cita corta, pero muy pertinente de Su Majestad es: la religión es personal, pero el Estado es para todos. Entonces aquí me gustaría tomar la palabra un poco. Hay un hermano doctor en antropología mexicano justamente, Raspi Bedret, también conocido como Alberto Romero, quien ha publicado libros sobre Rastafari. Hace algunos años tuve la bendición, la oportunidad de escribir un prólogo para un capítulo de su libro que fue publicado acá en Chile por Ediciones Cimarrón. Y el capítulo decía: Rastafari como un neocimarronaje ante la neoesclavitud de los estados nacionales. Entonces me parece interesante traerlo a colación: un neocimarronaje ante la neoesclavitud de los estados nacionales, ¿sí? Bueno, acá en donde vivimos, cada yo, cada uno, cada una, estamos atravesados por distintas jerarquías de opresión que existen en este sistema, ¿sí? No es lo mismo ser blanco que ser negro, que ser mestizo o moreno, también, ¿cierto? No es lo mismo ser hombre o mujer, tampoco, en esta sociedad. No es lo mismo ser clase alta o clase baja. No es lo mismo ser cristiano o no cristiano, ¿sí? Entonces, también como que estamos entrecruzados por esas distintas jerarquías de opinión. Por ejemplo, acá mismo vemos entre los Rastafari que estamos acá congregados en este momento. No son las mismas luchas ni los mismos desafíos que nos toca por ser hombre Rastafari que por ser mujer Rastafari, ¿sí? Incluso dentro del movimiento. También así me gustaría compartir un poco. También he tenido la oportunidad de acompañar o ser parte de ciertos procesos judiciales que acá en estas tierras han tenido hermanos por el cultivo y el uso de la cannabis. He podido nutrir algunos peritajes antropológicos. Y también me he dado cuenta que eh, si alguien está bien preparado para defenderse, no pasa lo mismo que si alguien no está tan bien preparado. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, como que las luchas en ese sentido, siento que urge una necesidad hoy en día de que pasen de ser individuales a ser colectivas, porque a veces por una misma causa judicial que tiene que ver con la visión racista, hegemónica del Estado, puede que un hermano termine encarcelado y otro hermano que está siendo judicializado por lo mismo no termine encarcelado, ¿sí? He podido vivir también en carne propia la judicialización por opciones en cuanto a la salud, hace algunos años con mi primer hijo, ¿sí? Hoy en día también, habiendo vivido un parto natural en casa hace poco,
también me tocó rugir al momento de inscribirla y que pudiera tener su rol único nacional. eh, Sigue pasando eso, ¿sí? Pero con esa convicción, claro, yo sé, y digo, a ver, Su Majestad me legó esto, Su Majestad Haile Selassie nos dejó los derechos humanos y los voy a ejercer. Lo que haya aprendido que no hay que pedir permiso para ejercer los derechos, ¿sí? Hay que ejercerlos con respeto, pero es una realidad que toca defenderlos también. Eh, a todo esto, hay una diversidad de maneras de ejercer los derechos, ¿sí? Por ejemplo, cuando los estados nacionales dicen que velan y que garantizan el derecho a la salud, ¿qué significa eso? A la salud, pero de manera alópata, a la salud medicalizada occidental. O sea, estamos obligados a ejercer el derecho de esa forma, o el Estado debe velar y garantizar que lo podamos ejercer, pero de distintas formas, quienes optamos por una salud más integral o natural u holística o el concepto que se le quiera dar, ¿sí? Porque cuando se judicializa, Sista Daniela nombró la vacunación, por ejemplo. Cuando se judicializa por eso, el argumento es que se está violando como padre, madre, el derecho a la salud del niño, cuando en realidad lo estamos ejerciendo activamente, pero de otra forma. ¿Sí? También pasa, ya, hoy en día no tanto, pero algunos años atrás con la educación en casa o homeschooling, que se le llama. También el argumento era, están violando el derecho a la educación, siendo que es ejercerlo, pero de otra manera. ¿Sí? Entonces la cannabis también tiene que ver con ese derecho a la salud. Quiero nombrar aquí a alguien que en su momento fue y sigue siendo importante, fue Kiman, fue hombre llave, el doctor Milton Flores, psiquiatra de acá de Chile que hace 12 años aproximadamente comenzaron a hacer jornadas ciudadanas donde nos invitaron como pueblo Rastafari y participamos. Raspancho también ahí estuvo, distintos hermanos, hermanas, que tuvimos el espacio para poder dar nuestra voz, nuestra mirada sobre el uso de la cannabis en instancias donde estaba, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Colegio Médico, eh, Fundación Mamá Cultiva, el Pueblo Rastafari y el Instituto Triagrama, que organizaba estas jornadas. Ellos eran profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, pero que trabajaban con plantas de poder, con plantas enteógenas. Y hubo instancias muy potentes, muy enriquecedoras, ¿sí? Milton Flores fue judicializado también por el uso de la hierba y presentaron una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que este tema de cómo el Estado se mete en nuestra libertad esencial que tenemos como individuo, a obligarnos a ejercer los derechos de la forma que el Estado occidental lo piensa. eh, y bueno, esa solicitud que hicieron, Milton Flores hace un año y un poco más, trascendió, partió, falleció, ¿cierto? Dejó su cuerpo físico y todavía no había respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y posterior a eso salió una respuesta y la respuesta fue que el tema no había estado en la agenda. Entonces, hoy día en la mañana yo me desperté con un mensaje que me envió Paulina, parte de ese equipo del Instituto Triagrama, diciéndome que llegó una nueva respuesta ante una nueva solicitud y en la próxima sesión se debería tocar el tema. Y esto es en sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y esto es en enero de 2025. Ahora, me surge algo también respecto a esto, de hoy en día, socialmente podríamos decir en Chile, ya no hay la misma mirada hacia la cannabis, ya no se criminaliza tanto socialmente, la sociedad en general. Por supuesto que vamos a encontrar casos y casos, pero a nivel general, digamos. Pero, claro, hoy en día está como esto del cannabis medicinal monopolizado por la medicina alópata, por la medicina occidental, ¿no?
Entonces tú tienes que tener una receta médica para poder usar la cannabis. O sea, tienes que estar enfermo para poder usar la cannabis. Y también el ejercicio del derecho a la salud, entiendo yo, no necesariamente tiene que ver con apalear una enfermedad, con opacar un síntoma, sino que es como el derecho a la salud como estado natural del ser humano o como algo que cultivamos desde lo emocional, desde lo mental, desde lo físico, desde lo espiritual. Si yo no toco tambor, no me puedo mantener saludable, ¿sí? Entonces, también ahí vuelvo a ese tema de cuando el Estado nacional garantiza los derechos, hay una diversidad en el ejercicio de derechos. Cuando los ancianos y ancianas Rastafari vinieron en el 2017 a la cumbre que se realizó acá en Chile, se sorprendían de que optáramos por parir en casa. Mira, eh, wow, qué interesante. Se sorprendían de que optáramos por educar en casa también, porque para ellos había sido una gran lucha poder entrar a la escuela, poder entrar a un hospital. Y nosotros acá, que teníamos esa forma ya garantizada, no la queríamos más. ¿Sí? Entonces es interesante también esa diversidad, como cómo nos planteamos frente al Estado, cómo nos planteamos ante el Estado o dentro del Estado. Cuando Haile Selassie ahí dice, la religión es personal, pero el Estado es para todos. ¿Cómo cada yo aquí presente entiende, cómo vive esas palabras? ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque, de cierta manera, Haile Selassie era un hombre de Estado, ¿no? Y yo veo acá también entre los exponentes, las exponentes, quienes han desarrollado un vínculo con el Estado, ¿sí? Quizá en los tiempos antes que la esclavitud fuera ilegal, habían muchos libres viviendo en las montañas que lo habían conseguido, pero urgía la necesidad de que hubiera una ley que dijera que es ilegal eso, ¿sí? Franz Fanon decía que al colonialismo con el cuchillo al cuello hay que tenerlo, ¿sí? Entonces, si no hay una ley que obligue, al parecer los opresores siempre van a querer correr un poquito más, un poquito más, un poquito más, para privar de los derechos a las personas oprimidas, a las personas afro, a las personas indígenas, a las personas mujeres también, a las personas de clase baja. Entonces, quiero compartir ahora para sellar mis palabras y dejar estas preguntas y que pasemos a un diálogo porque todos y todas han dejado preguntas también, que están muy interesantes que las abordemos. Entonces, quiero compartir unas palabras de Su Majestad Haile Selassie, seguro que son conocidas también por allá. Hasta que la filosofía que sostiene a una raza como superior y otra inferior sea total y permanentemente desacreditada y abandonada. Hasta que no haya más ciudadanos de primera y segunda clase en ninguna nación. Hasta que el color de la piel de un hombre no tenga más significancia que el color de sus ojos. Hasta que los derechos humanos básicos sean garantizados a todos, sin distinción de raza. Hasta ese día, el sueño de una paz duradera y de una ciudadanía mundial y el dominio de la moralidad internacional permanecerán como una ilusión efímera, a ser perseguida, pero nunca alcanzada, hasta que el fanatismo y el prejuicio y la malicia e inhumanos intereses propios hayan sido reemplazados por el entendimiento y la tolerancia y la buena voluntad, hasta que todos los africanos se levanten y hablen como seres libres, y iguales ante los ojos de todos los hombres, como lo son ante los ojos del cielo. Hasta ese entonces, el continente africano no conocerá la paz. Nosotros los africanos lucharemos si es necesario y sabemos que ganaremos, porque estamos confiados en la victoria del bien sobre el mal. Haile Selassie, ya, Rastafari.
Entonces, mis hermanos y hermanas, como parte ahora del programa, tenemos una hora, 60 minutos ahí de diálogo abierto. Eh, También antes, en algún momento, podía hacer una réplica de 7 minutos por cada uno, pero me parece interesante abrirlo a un diálogo. ¿Ya? Así que dejo la palabra abierta. Propongo también irlo organizando. Hay una opción que es levantar la mano para que sea ahí en lo logístico un poco más llevadero, pero que fluya ahí el razonacierto colectivo. Damos gracias. Lexer, yo tengo que partir, pero me gustaría como dar alguna conclusión que me parece importante en todo esto. Y creo que compartir la historia de cada país, el progreso de cada país, sin duda fortalece los lazos. Y creo que ese debe ser como el impulso para continuar y que esta reunión sea como llevarla más allá. Sin duda creo que cada nación y en cada lugar los hombres y las mujeres rastas se están organizando, pero como que está llegando el momento de que esta articulación se vuelva aún más grande, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso de Razón, veo que es importante que ese caso se lleve como punto de lanza a toda Latinoamérica para la defensa del cannabis, ¿no? Y bueno, pues esa como que mi conclusión sería articulémonos, tomemos fuerza, levantémonos como una nación y yo creo que ese es el poderío más grande que tenemos los hombres y las mujeres rastas y es que nuestra nación no tiene límites, no tenemos límites, estamos en todos los lugares y en todos los países y eso es nuestra arma poderosa. Y me despido y agradezco también a cada hermano y hermana. Decirlo. Rastafari. Organicemos la cumbre personal también física para abrazarnos y estrechar los lazos y conocernos y cantar Naya Bingi y derribar esas barreras de Babilón. Rastafari. Rastafari. Bueno, yo quiero también hacer una conclusión. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Esa es. Bueno, yo quiero hablar un poco del tema de la ganja, de la hierba, y aquí en Brasil, por mucho tiempo también fue criminalizado y recién tuvimos como que la descriminalización de la hierba, o sea, nosotros podemos portar la hierba, pero a la vez, por la hipocresía, no podemos cultivar, tampoco comprar. O sea, estamos hablando de un sistema que yo encontré en Uruguay en 2008, para que vean cómo estamos retrasados también en Brasil con este tema de la ley, que seguramente nosotros podríamos asegurarnos en las leyes de derechos humanos libre uso de la hierba, pero igual esas leyes internacionales aquí no prevalecen. Entonces, en Brasil, con este tema de la hierba y de la legalización, el autocultivo o mismo la descriminalización, estamos en eso. Llegamos a un punto del gobierno federal liberar el porte de la hierba. Podemos portar hasta 25 gramos, que no es crimen, considerado crimen por la ley de Brasil, pero a la vez no estamos como que protegidos con el autocultivo o producción de materiales, sea lo que venga de la planta de la hierba. Entonces estamos en este momento. También quiero comentar del sistema de salud pública que tenemos aquí en Brasil, que es conocido como SUS, Sistema Único de Salud.
que pertenece al gobierno federal y toda la población brasileña tiene derecho a la salud pública sin gastar su propio dinero. Entonces tenemos un sistema que es muy importante para la población, que creo que es un poco distinto de algunos países, no sé, para ustedes. Entonces, aunque algunos sistemas fallen en su sistema de práctico, tenemos esta oportunidad para la población que es el sistema del SUS de salud pública, mismo que haya tanta dificultad en la práctica de algunas medicinas convencionales, nuestra población tiene la seguridad de tener el derecho a la salud pública, que es muy importante. Entonces, Disculpa, hermano, también, ¿cómo son los tiempos de espera respecto al sistema de salud? Acá en Chile igual hay un bueno, sistema de salud pública, pero hay esos matices, por eso sí, depende mucho también eh, del sistema que necesite. Hay sistemas que funcionan más rápido y otros que son mucho más lentos y con filas, colas que son gigantes y demoras mucho para tener cómo acceder, pero hay sistemas que sí son muy accesibles y muy rápidos en la práctica. ¿Me explico? Y además, entonces quiero dejarles este reporte, después también no voy a poder estar mucho más tiempo aquí conectado, pero les agradezco, hermanos, por la oportunidad una vez más de aprender a escuchar cada uno de ustedes de esta parte de Brasil. Y es muy importante sumar también, llevarle esta voz de que estamos a las órdenes para conectarnos a cada uno de ustedes en los países hispanohablantes. Y es muy importante que estemos conectados, como dijo la hermana, y que hagamos fuerza, y esta sea la primera de muchas conferencias que podamos lograr colectivamente nuestros derechos como pueblo Rastafari y diáspora. gracias, hermano. Está la palabra abierta. Si está Carla, Raspancho, si está Dani, Isabel, si está Vivian, ahí quien Sí, quiera. hermano, Continuamos. yo quería aprovechar. Ya que los dos abrimos el micrófono. Ay, un saludo para mi hermana, para cada uno. Qué bonito estar también en esta forma de comunidad virtual. Agradezco mucho esta oportunidad y recogiendo un poco, yo intermitentemente estuve entre una y otra participación, pero yo creo que de lo que he podido escuchar y entender es que cada uno desde su distinta localidad o espacio territorial en donde se encuentre, yo creo que es vital este tipo de comunicación, articulación, porque el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos va a hacer que nuestras redes sean más sólidas. Si, por ejemplo, en Perú, conociéramos un poco más acerca de lo que se realiza, de los esfuerzos que se realizan en otros espacios. Eso puede servir de motivación, de incentivo para aquí también hacer otras actividades y viceversa, ¿no? Entre cada pueblo, entre cada localidad, territorio que se encuentre cada uno de nosotros allá en ahí, ¿no? Entonces, primero rescato la iniciativa de poder hacer este tipo de espacios de conversación, si se quiere también de debate, porque también es importante el intercambio de opiniones, el intercambio de pareceres y de enfoques, las experiencias que cada uno tiene en el territorio es muy valioso también, porque como bien dijo el hermano Nicolás, todos formamos parte de una diversidad cultural y nuestras experiencias de vida no transitan de la misma manera. Aún viniendo en representación del pueblo Rastafari, también hay que tener eso en cuenta, que no todos tenemos las mismas experiencias de vida y más o menos ha sido em, entrampado el camino,
¿no? Entonces también ahí hay un nivel de fortaleza que hay que apreciar en cada uno de los que estamos aquí presentes. Y lo otro es que yo creo que los medios de comunicación digital ahora están teniendo una vitalidad y una vigencia que es innegable. Entonces, también yo creo que hay que hacer uso apropiado, pertinente de las redes sociales para comunicar acerca, por ejemplo, del conversatorio y de las opiniones que se tienen desde el pueblo Rastafari hacia diversos ámbitos de la sociedad. Tenemos que estar más presentes en la sociedad. Por eso yo insistía mucho en que debemos de tener niveles de representación en espacios del Estado, ¿no? Del Poder Ejecutivo, en los ministerios o en cualquier otro en donde sabemos que nuestra participación y nuestra voz es importante, ¿no? Con respecto al medio ambiente, con respecto al ejercicio de derechos de identidad cultural, con respecto a incluso el uso de plantas medicinales, porque también es asociado a nuestra vida a la tierra, también vitalización de las culturas, ¿no? Yo también hacía esta reflexión de que el pueblo Rastafari también tiene este tema de ejercer derechos o el no ejercer derechos de manera apropiada, como los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, ¿no? Entonces también em, articular con quienes están en la misma vía, en el mismo camino que nosotros, ¿no? Yo también sí, por más que trabaje en política, también no soy mucho del partidarismo, como se le llama, pero creo que tenemos que actuar en la guía de sus majestades, ¿no? Ese esfuerzo por llevar los valores de la raíz africana, yo creo que es importante también tenerlas en cuenta en todo momento y las raíces de las culturas que también de manera individual tenemos. Em, yo también me retiro por el momento, esperando reencontrarnos prontamente de manera virtual y como también decía nuestra hermana que también se acaba de retirar de México, hacer esfuerzos para que en algún momento también pueda haber una reunión en donde nos reunamos em, a reflexionar de manera presencial. Sería algo excelente y siempre cuenten con mi apoyo y con mi participación y voz para todo tema que concierne a la difusión y promoción del pueblo Rastafari como un elemento que activa y como un elemento que puede aportar a nuestras sociedades y sobre todo a la latinoamericana, caribeña. Gracias, hermanos, hermanas. Damos gracias por este espacio y la oportunidad. Bueno, tomo la palabra. Creo que se hablaron muchos temas que, como dicen las demás hermanas, temas que se pueden debatir, ¿no? Y temas que se pueden como sustentar lo que estamos hablando. En el caso de Ecuador, la situación con la afrodescendencia es bastante compleja. Ahorita soy la vicepresidenta de la Federación y Grupos Negros de Pichincha, que engloba como 42 organizaciones. Y nos estamos como en esta situación del censo. Todos hablan de la autoidentificación y cosas así que yo por lo menos le veo como un atentado hacia la negritud. Porque aquí en Ecuador, el último censo, resulta que somos minoría, pero de una minoría de la minoría de la minoría, quitándonos todos los derechos, quitándonos espacios, quitándonos recursos, quitándonos un sinnúmero de situaciones que si me pongo a enumerar, no nos vamos de aquí. Y creo que hay como esta jugada también del Estado, ¿no? Donde nos quiere ver como siempre minoría en los márgenes más precarios, se puede decir, de la economía
Ahorita, como decía, ahorita somos minoría dentro del país, ahorita no podemos exigir tanto, ahora estamos de nuevo en las regalías a ver qué nos pueden dar, qué nos darán y estamos luchando sobre esto. También nos afecta en cuestión de que cuando uno se autoidentifica sin serlo, estamos quitando los derechos de nuestros ancestros y ancestras, porque el pueblo afrodescendiente merece un resarcimiento y creo que como pueblo rastafari conocemos de esto, del resarcimiento que merece la gente negra por la mano de obra gratuita que tuvieron nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros jugamos con esta situación del censo y la autoidentificación, muchas veces no miramos, tal vez inconsciente o conscientemente, de que estamos haciendo también daño a una población. En mi caso, como mujer negra, como mujer afrodescendiente, eh, no la he visto como viable, porque hay gente que no ha vivido, ¿no? Como siempre yo digo, los látigos todavía de nuestros ancestros aún nos duelen en nuestras espaldas, todavía nuestros niños no tienen la educación que merecen, todavía la gente negra no tiene los trabajos que merece. A veces nos podemos llenar de títulos, pero a veces del color de piel es la carta de presentación, y perdón la palabra, yo siempre a veces hablo como siempre casa adentro, nos jodemos. Y creo que cuando uno tiene el llamado de Rastafari o está conociendo de Rastafari o es una persona Rastafari, tenemos el derecho de defender también esos derechos de la gente negra, ¿no? Porque siempre yo hablo del aliado, ¿no? Hablo de la persona que está trabajando junto a esta negritud. Eso no quiere decir o mucha gente a veces, y me he dado cuenta que mucha gente dentro de las comunidades me ven como un peligro, se puede decir entre comidas. He tenido un sinfín de situaciones que he tenido que avalar o sostener por el hecho de ser una mujer negra y panafricanista, porque creo que el panafricanismo es la forma de liberarnos y la forma nuestra política donde busca nuestros derechos de igualdad. Muchos se enojan porque Sista Carla dice que no son negros, ¿me entienden? O porque Sista Carla dice que no deberían llamarse así. Incluso la palabra negro, para mí, siempre digo, es casa adentro. Entre negros nos llamamos negros y es una palabra que dentro de Rastafari deberíamos aprender a que la afrodescendencia se dice el afrodescendiente, porque llamar a una persona por el color de su piel y que esta persona ha sido minoría y que siempre ha sido castigada por su color de piel, llamar personas no negras negro a la afrodescendencia también es una forma de opresión. Entonces, espero que mis palabras siempre con humildad sean tomadas tal vez de la mejor manera o como deseen tomarlas, pero tengo una postura tanto política como mujer negra, como mujer rastafari, como militante y como activista, y que vive a diario situaciones y que trabaja con jóvenes y que tiene que siempre estar poniendo su cara enfrente para decir o resistir. Hablo desde el profundo dolor a veces porque mucha gente negra, en mi caso, hablo desde mis propias dolencias, ¿no? Hablo desde mis propias experiencias. No soy ajena de las cosas que hablo, no soy ajena de las cosas que expongo, pero sí buscamos una forma digna, como decimos nosotros de aquí los negros aquí en Ecuador, buscamos una forma digna y bonita para nuestro pueblo. Así que suelto la palabra, espero que estén bien. Un gusto oírles, un gusto verles y que se sigan fomentando estos espacios y que la etnoeducación siempre sea la base, ¿no? Que siempre tratemos de hablar y enseñar a nuestros niños desde la realidad, desde la verdad y desde el amor. Y sobre todo desde el amor negro. Bendiciones. Ah, no puedo. Blessing, damos gracias todo el tiempo. Ahí tomo la palabra para poder, bueno, complementar todas las palabras que han dicho también mis hermanas, mi hermano. Y doy gracias también por la visión de querer reunir en este momento ahí, Ras Nico, las distintas visiones de Ayanay, las distintas experiencias. Entiendo que ante los estados
varían mucho las cosas en cuanto a la ley. Entiendo que los estados también muchas veces han firmado tratados, pero que en la práctica no están, no me sé la palabra exactamente, pero es que como que no están pactados, o sea, firmaron, pero no aterrizan eso que firmaron. Entonces, muchas veces es difícil poder también hacer valer los derechos cuando eso no ocurre. Entonces, creo importante seguir haciendo ese estudio específico. Comparto también las palabras de hermana Vinky Mariam por traer a colación lo que le sucede a Bongodón hoy en día, que tuvo un juicio histórico, pero que fue un juicio histórico producto de un trabajo enorme que hicieron distintas hermanas y hermanos Rastafari para poder darle frente a ese montaje que le hicieron al Bongomán. Entonces, creo que es sumamente importante ser agudos en nuestro ejercicio de derechos, en nuestro desarrollo sobre los derechos fundamentales de la Livity Rastafari y, y también ser hábiles en la diplomacia también. Por ejemplo, eh, hoy día pasa que estamos siendo reconocidos a Yanay también como parte del pueblo afrodescendiente, eh, pero es un tema también la ganja, porque es como... No es que todo el pueblo afrodescendiente ocupe la ganja como planta santa, por lo tanto, es un tema el poder también ejercer ese derecho, pero también en la relación con los distintos pueblos, poder ganar espacio, pero de la manera más diplomática y no cortar relaciones, ¿se fijan? Porque hay diferencia. Entonces, entiendo que también, si está Carla, por ejemplo, está liderando, ¿cierto? Como decía, es vicepresidenta de muchas organizaciones, pero también yo, por ejemplo, me pregunto ahí cómo lo hace Sista Carla ante las demás organizaciones, cómo es ese derecho, se fija, porque yo no quiero abusar de esa relación que a pesar de que, por ejemplo, cuando comienza el pueblo afrodescendiente aquí en Chile, se levanta y se hace visible en una Pascua de Negro acá en Chile. Y en esa Pascua de Negros hay hermanos y hermanas Rastafari presentes, y es un momento histórico. Eh, y de ahí había un camino que obviamente ha liderado los afroriqueños y que hoy día nosotros como Rastafaris, cuando nos levantamos y nos reconocemos, sacamos esas vendas coloniales y hacemos sentido a nuestro profundo desarrollo, a la historia, a nuestra historia afrodescendiente, ¿se fijan? A pesar de ser mestizos, y en eso hemos sido prudentes en no querer venir y decirle, hermano, esta es nuestra cultura, esto es lo que tienen que respetarnos, porque finalmente ellos han abierto muchas puertas y nosotros lo hemos acompañado, hemos sido parte, pero por eso, como quería preguntarle, si está Carla ahí, ¿cómo han En hecho primer ustedes lugar, también? ser vicepresidenta ha sido una locura. Estoy loca ya. Te bromeo. Em, Dentro de las organizaciones negras siempre nosotros manejamos estas palabras de decir el palenque o la casa mayor. Aquí tenemos una organización que se llama FOGNED, que se llama Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha. Eso quiere decir que esta casa madre nos reúne a todos los colectivos, entre comidas, pequeños, que abarcan, digamos, un colectivo como el caso mío, que tengo 45 jóvenes. Entonces, siempre hay un representante, ¿no? de cada organización. Nos reunimos como eventualmente, ahora estamos como sacando eventos porque hay que tomar en cuenta que también tenemos que buscar la forma de que estas personas, que la mayoría son artistas o que se manejan en el lado cultural, también reciban como un resarcimiento, entre comidas, del Estado
donde se reconoce ciertas fechas de la afrodescendencia aquí en Ecuador, como el caso del Día del Negro, que es el primer domingo de cada octubre, que esto fue, no recuerdo la fecha, pero nosotros organizamos como festivales donde podemos mostrar como abierto, donde mostramos la gastronomía, nuestra cultura, nuestra música, se podría decir, nuestros rituales personales, casa adentro, pero para que todo esto suceda, como digo, siempre hay una casa madre, que esta casa madre recoge a todos sus hijos para que todos sus hijos hablemos las problemáticas que estamos viviendo y podamos buscarle solución. Dentro de aquí, de las organizaciones negras, es muy debatible, ¿no? Como muchos casos de situación de racismo, bueno, un sinfín de situaciones. A veces digo, si hablo me voy hasta mañana, entonces intento como hacer un Ya se resumen hay. de la situación. Sí Pero, está. ujú, Es que yo quería preguntarle como en lo específico en cuanto a los derechos que tiene el pueblo afrodescendiente en Ecuador, ¿hay algo que los respalde a ustedes la como parte de Constitución, esa organización en la que ustedes se avalen Constitución, ante los leyes? la Constitución que se armó y una agenda que armamos cada año. Hay una agenda política que debe ser respetada por el Estado ecuatoriano. Entonces, dentro de esta agenda, como te decía, hay estos eventos donde es el resarcimiento que reciben los herederos de los afrodescendientes que fueron usados por los colonialistas, los esclavistas, etcétera. Entonces, nosotros nos resguardamos bajo este paraguas de nuestros derechos que están puestos dentro de esta agenda que organizamos cada año. Nos sentamos a organizar la agenda de los derechos que merece el pueblo negro porque siempre va cambiando, ¿no? Las situaciones o empeoran y tenemos que ir trabajando base a esas situaciones que van empeorando. Entonces, cuando nosotros nos organizamos, tratamos, hay gente, como decimos, hay gente que está dentro de la política, que nos da la mano, que nos ayuda como a buscar como economía, porque eso es lo que se está ahorita buscando. También hay otras organizaciones que están defendiendo nuestros derechos más básicos, derechos sobre los perfilamientos raciales que aquí hay, es como el pan de cada día. Y creo que la mejor forma para reorganizarse siempre es una agenda, y nosotros siempre decimos la agenda política del pueblo negro y el pueblo afrodescendiente aquí en Ecuador, que va base a todas las necesidades que tenemos como pueblo afro. Ahora estábamos dentro de esto del diseño. El diseño afrodescendiente nos dieron 10 años Naciones Unidas, de las cuales en Ecuador y en muchos lados de Latinoamérica, lastimosamente, este fue el último año donde no vimos absolutamente nada. Se supone que el diseño lo que hacía era reparar económicamente hasta la cuarta generación, que entraría yo, lo económico, como la obra que todos los afrodescendientes hicieron en construcción de aquí del Ecuador. Lastimosamente, como siempre digo, así como hay gente buena, hay gente mala, hay tío Toms dentro, en cualquier lado, en cualquier fila, hay mucha gente que también ha usado estos espacios no para exigir nuestros derechos, sino para exigir sus propios derechos. Entonces, ahí viene el colectivo y ahí viene la agenda. La agenda política es muy importante. Y a veces uno malentiende esto de la política cuando Rastafari sí es un ser político. Si no fuéramos políticos, no exigiríamos absolutamente nada. Entonces, siempre digo, Rastafari es la mayor expresión del cimarronaje. Y eso quiere decir que también Haile Selassie nos enseñó a ser políticos. El mismo hecho de haber separado en las Naciones Unidas y exigir el respeto y que dejen de entrar a esclavizar y a robarnos fue fuerte. Esa es una posición política. Por eso cuando uno está dentro de estos colectivos y etcétera, tiene que tener una posición política. A mí me conocen como una mujer rastafari dentro de un colectivo de negros y de negras que tienen distintas formas de espirituales y rituales espirituales que tanto como ellos respetan los míos, yo respeto los de ellos. Lo africano no es malo, lo negro no es malo, tenemos formas espirituales distintas, pero estamos alzando las manos siempre al Todopoderoso y creo que eso es lo que nos sostiene
pero la política tiene que estar dentro de Rastafari. Si no eres político, olvídate, no vas a saber cómo escribir el libro. Entonces, siempre es bueno ser político, es bueno hablar, es bueno decir, es bueno expresarse y es bueno decir cuando me duele, cuando no me duele. En cuestión de nuestros niños, también tenemos que hacer, ponte yo entrego certificados de negritud. Imagínate, tenemos esto, pero nos exige el Estado ecuatoriano que para que nosotros podamos entrar a una beca estudiantil o que nuestros chicos terminen las universidades, lo primero que les dicen es, preséntame el certificado que eres una persona negra, siendo una persona negra, que se mira, su fenotipo es una persona negra. Hermano, no tienes idea cuántos certificados de negritud me ha tocado dar y que tengo el dolor de decir que me ha tocado dar cuando solamente estamos exigiendo el derecho de estudiar. Entonces, sí, creo que la realidad es en distintos lugares es muy distinta, pero la problemática de la gente negra, mi abuela siempre decía, negro es negro donde esté. Siempre nosotros tenemos esto de, si yo veo una persona negra y que jamás en mi vida la he visto, le saludo o le pido la bendición dependiendo del rango de edad que tenga, porque nosotros decimos desde el reconocimiento ancestral. Mi abuela decía, tú no sabes si estás saludándole a tu primo, porque en ese barco que te fuiste no sabemos quién se fue. Entonces tenemos que aprender también a educar a nuestros niños y siempre fomentar tanto el derecho, los derechos políticos, los derechos más humanos y los derechos espirituales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas agendas, estamos hablando desde la educación, desde la espiritualidad, que nuestros niños tengan bases para poderse defender, el hecho de que no puedan ir con su afro, el hecho de que no puedan ir con sus trenzas, el hecho de que no puedan ir con su turbante, y cuando lo hacen y un grupo de personas exige, esa es una posición política. Entonces, nosotros cuando hablamos de las logs, cuando hablamos de ciertas situaciones que en sí nos embarcan, no podemos olvidar cuáles son nuestros derechos y es tan fundamental saberlos y es tan fundamental saber para cómo defenderte hacia esta sociedad racista que solamente te quiere ver como en los márgenes más pequeños, es la agenda política. O sea, no encuentro más palabra de decir, es la agenda política. Ujú. Damos gracias. Damos gracias, Cita, porque yo le hacía esa pregunta. Ahora que usted habla de la agenda política, quiero complementar eh, algunos mitos que en un momento creo que, y que siguen habiendo, que creo que han despolitizado a Rastafari. Y, por ejemplo, cuando en un momento me decían, ah, tú eres un Nayabingui, ah, tú deberías estar en la punta del cerro, deberías estar en un lugar así apartado total. Y creo que eso es súper eh, vulnera a Rastafari, a la visión política de Rastafari, porque finalmente lo primero que debemos hacer es ejercer nuestros derechos y saber cuál es nuestra identidad y, y quiénes también son parte de esa misma identidad. Por eso que realzamos tanto esa africanidad, porque finalmente hace Rastafari el ejercicio de la cultura, de esa africanidad, lo hace peligroso. Y es por el lado más fácil que nos saltan, como decía, que es por la ganja, porque legalmente pueden oprimirnos ante eso. Pero ¿cuál es la manera de hacerle frente a eso? Es la parte política, es el ejercicio de defender nuestros derechos. Entonces, hoy en día, cuando Rastafari sigue creciendo, siento yo que no hemos ganado tantos espacios desde la política o no hemos ganado o no hemos eh, ¿cómo decirlo? No hemos logrado eh, poner nuestro discurso y que nuestro discurso también abarque más personas. Y eso es por la despolitización de Rastafari, porque allá nadie debemos ser panafricanistas, allá nadie debemos estar en una acción constante de ejercer nuestros derechos, porque si no, estamos solamente reaccionando cuando nos toca vivir algo Así es. y
y eso no hace que la lucha logre lo que tiene que lograr, porque finalmente, ante un momento, nos juntamos, hacemos nuestro trabajo y después seguimos nuestras vidas, porque finalmente nuestra liberty no debe ser, una cosa no quita la otra, como decimos. Tenemos que ejercer nuestro liberty y tenemos que ejercer nuestros derechos. Entonces, esa es la gran dualidad que hoy día creo que cuesta un poco y creo que Sista Carla, a Perdón. través de su trabajo y Addis Abeba y todos los hermanos y hermanas de allá han logrado que su discurso gane eh, espacios en la sociedad civil. Entonces, creo que ese es un gran punto. ¿Sista iba a comentar algo? Sí, Sí, perdón, justamente era algo que eh, cuando hablas de esto, sí, sí es tan cierto, porque dentro de Rastafari hemos quitado, me duele decir, pero dentro de Rastafari hemos quitado el lado de la negritud. Se ha metido esto del ego, de quién es más rasta, quién se ve más rasta, quién habla más, quién quita más, quién lidera más. Y ahí es cuando pierdes el lado político, porque siempre digo, es bonito amar lo negro, pero cuando llamas lo negro, la gente empieza a señalar. Para mí no ha sido fácil entrar a estos espacios, siendo mis espacios con mis hermanos negros. No ha sido fácil. Pero yo siempre digo, con el amor de su majestad imperial ha sido el que ha puesto mis palabras. Hace 6 años, cuando hay ritualidad negra, lo primero que hacen es levantar el cuadro de Haile Selassie. Me sentí ganada y sentí que ganamos, muchos. Eh, que las mamás mayores, que las maestras mayores se acerquen al cuadro de su majestad y le digan, Cimarrón, vamos a abrir las puertas por usted. Que las mamás yes, I. mayores digan, el cuadro del Cimarrón mayor debe ir adelante. Yes, I. Y cuando hablan de panafricanismo, cuando hablan de Rastafari, ya hay una visión, ya hay una muestra de que el verdadero cimarronaje es no tener miedo a levantar esas banderas. Ahora el pueblo negro en Ecuador, cuando hacemos nuestras actividades, vas a ver un montón de banderas que son mías, que yo tengo que llevarlas todas, pero que hay un montón de gente joven que están con esas banderas alzando, y que la gente que está alrededor de nosotros, miren esto. Esa es una forma de hacer política. No necesitan tener mi propio discurso, porque ellos están viviendo tal vez lo mismo que he vivido yo, o tal vez lo peor, o tal vez peor. Pero la forma de hacer político, yo tengo muchos enemigos, y lastimosamente muchos enemigos rastafaris de Latinoamérica, ni se diga. Es más, hagamos un censo y van a ver. Y ha sido por mi postura política panafricanista. Eso ha sido. Pero saben que cuando uno pasa esto, había momentos que me deprimía, había momentos que decía, no, voy a bajarle 2 líneas, pero después de darme cuenta de que era mi única forma de liberarme y sentirme liberada, fue a través del panafricanismo. Dije, está bien, yo necesito responder a mis intereses políticos y a mis intereses de mi gente. Y eso es, creo que, la base de todo trabajo dentro de Rastafari, es hacer visible a nuestra gente. Si no hacemos visible a nuestra gente, no hemos hecho nada. Les Yes, juro que I. ese trabajo que estamos haciendo no se va a ver. Así que, insisto, gracias por este espacio. Tal vez a veces, ayer cuando le mandé mi discurso a Ras Dawit, me dio un poco de risa, porque él siempre, como Miguel Lane le conocen ustedes, siempre cuando lee mis discursos me dice, por favor, ten cuidado. Y a veces yo digo, ten cuidado de qué, pero me olvido que a veces él también es una persona negra que tal vez está diciendo, ten cuidado de lo que estás diciendo, porque tal vez van a haber represalias de lo que estás diciendo. Pero ayer le dije algo que me den a mí, y decirles, esta soy yo, no hay más. Entonces, para mí, que me abran estos espacios y poder abrir, hablado en academias donde jamás la gente negra se ha ido a parar, hablar de Rastafari y de negritud, y decirles en la cara que nos deben dinero por obra de nuestros ancestros, me he sentido tranquila ya.
Entonces, a veces es bueno dar un pasito, apoyar, pero no nos olvidemos que la gente negra sí tiene voz propia, pero siempre ahí con el apoyo. Así que creo que eso es nomás lo que tengo que decir. Suelto. Yesai, damos gracias, Sista, Pancho, ahí se me había apagado el micrófono, pero algo que quería comentar respecto a esto de la política, ¿no? La despolitización. Rastafari no es apolítico. ¿Quién puede ser apolítico en este mundo? ¿Sí? Ya tenemos una opinión. Elegimos qué comer, elegimos cómo vivir, elegimos cómo relacionarnos con la vida. Entonces, no somos politrucos, claramente. No somos partidistas, muchas veces, pero es una postura política. Ahora bien, me surge algo también en la conversación que lo veo como acá en Chile, por ejemplo, antes de que el pueblo afro-chileno fuera reconocido legalmente, también habían reflexión y debate dentro de Rastafari, ¿no? Como, ya, ¿y cómo nos organizamos? ¿Cómo nos visibilizamos ante el Estado? Entonces también las leyes, por ejemplo, cuando hablan de la libertad de culto, pareciera que hay un listado de cultos permitidos, ¿sí? Tienes que ser parte, y Ayanay sa- sabemos que, y lo sentimos, y también heredado de nuestros ancianos, que Rastafari no es una religión, ¿cierto? En el significado contextual que tiene religión, la sangre, la espada, el colonialismo. Entonces también eso ha sido parte como de a veces no formar una organización formal para vincularnos con el Estado, ¿sí? Entonces también interesante, al menos a mí, a Yanay, me hace clic como de aprender de esas experiencias, como se gana más o se pierde más estando de esa forma. Ah, quizá hay conceptos en las leyes que nunca van a describir a cabalidad lo que es Rastafari, una fe viviente, una cultura, una cosmovisión, un liberty, a way of life, dicen los ancianos, una forma de vida, ¿sí? Entonces como, pero eso significa que debemos mantenernos todo el tiempo al margen, nos hace más vulnerables quizás, y también algo que por ahí también lo oí nombrar, creo que Raspancho, pero tiene que ver con esta, claro, tú eres Nayabing y tú deberías estar allá, es como una caricaturización, ¿cierto? Esta visión, este modo de vida occidental que, ya, todos los rastas son iguales, ya todos tienen que ser iguales, uniformes. Y no, no es así, no es así, yo y yo sabe, así somos diversos, pero somos Rastafari, estamos bajo la luz de su majestad, que es la luz del mundo. Entonces también a mí yo también me voy con esa reflexión en este momento. Y hoy en día, gracias a Dios que acá en Chile también ya existe el pueblo afrodescendiente en las leyes, en lo legal, porque ha existido, ¿sí? Y también antes de su reconocimiento legal, hemos sido testigos también de la discriminación hacia los pueblos originarios, sin ir más lejos, hacia el pueblo nación mapuche, nunca colonizado hasta hoy en día, acá en el sur de esta tierra. Entonces también ahí hay una lucha en común, ¿no? Así como los etíopes en África nunca colonizado, aquí el pueblo mapuche, nunca colonizado y que también significa hasta hoy en día una persecución, una violación de sus derechos, de las tierras. eh, y dentro del pueblo mapuche también se ha podido, he tenido la bendición de tener hartos amigos, amigas, compañeros y compañeras mapuche, de vivir en las tierras del Gualmapu un tiempo, 12 años, y, y claro, como que hay muchas cosas en común, sin creerse uno lo que no es, como respetando, pero una lucha en común. Entonces, como esta espiritualidad desde el Huaychán, ¿cierto? Que es como una visión guerrera en su cosmovisión del pueblo nación mapuche y de la cual aquí también hemos podido aprender muchas veces por tradición oral, nos han visitado Peñi y Lamien al tabernáculo Nayabingui del Sur, así también la Casa Nayabingui ha ido a apoyar cuando han estado presos políticos mapuche, machis, que son como sacerdotes, digamos, mapuche. Entonces, también es interesante cómo en diversas partes de... Yo le puse Abya porque es el nombre nativo de estas tierras, ¿sí? Latinoamérica hace referencia a lo latino, que es lo latino en la herencia romana,
Entonces también son lenguaje crea realidad, ¿cierto? ¿Por qué latino? O a veces Iberoamérica. ¿Qué Ibero? Ibero en la península ibérica, es Portugal y España. Las únicas verdaderas minorías que salieron a repartirse el mundo y a llamarnos a todos minorías. Es Europa. Entonces también es interesante cómo a través del lenguaje, no como única forma, pero sí como una forma más también de aportar en esa descolonización, en esta creación de nuevas realidades. Entonces, me quedo ahí con lo que dicen, que la educación es clave, seguir fortaleciendo eso, cada cual bajo su viña y su higuera, cada cual sabiendo lo que es, no creyéndonos nada que no seamos, no corriendo a tomar el título de otra raza, como dice ahí el himno de Marco Garvey. Y dejo abierta la palabra ahí, si quiere, si está Vivian, si está Dani, Gabriel también, si les nace compartir alguna reflexión. Vamos pronto a cerrar este conversatorio que esperamos sea el primero de muchos también. Así que máximo respect, hermanos, hermanas. Y Bendiciones, Raspancho y Sista Carla también, si quieren opinar de nuevo, está todo bien. Ya está abierta la palabra en general. bendiciones. Bueno, yo ya quería como ir despidiéndome y agradeciendo cada palabra, cada compartir. Y me quedo como muy latente esto de que los frentes de batalla son los mismos para todo Yanay en diferentes partes de la tierra y que es urgente organizarnos para para presentarnos ante los gobiernos nacionales, ¿no? También me parecía re interesante esto de que muchas veces los gobiernos dicen de que es con la excusa de garantizar nuestros derechos y como el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero siempre de una manera occidental. Y bueno, acá escuchándolo a cada uno me doy cuenta que son las mismas estrategias, digamos, que usan para oprimirnos. Entonces, me parece súper interesante esto de poder organizarnos como nación Rastafari para poder defendernos y poner en lo alto nuestro límite y nuestros derechos, nuestro legado que nos ha dejado Su Majestad Imperial, Haile Selassie Cha Rastafari. Bueno, hermanos, yo también tengo que irme porque mañana tengo un súper ensayo y los chicos vienen muy temprano. Y mi hijo siempre antes de ir a la cama, siempre espera que vaya a orar con él. Entonces voy a tener que dejarles para que pueda descansar también mi hijo. Sí, yo también. Muchas gracias a todos por estar. Tristemente acá hay muchísimo ruido, entonces pues no me siento cómoda mucho al hablar. No, el ruido no me deja. Y no es en mi casa, es afuera. Es horrible. Te quedan muchas cosas por decir. Espero que se dé un buen o mejor momento para poderlas decir porque siento que me hicieron falta muchas cosas, pero no como el lugar en donde estoy. Entonces, una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Entonces, hermanos, hermanas, antes que se desconecten, si no hay más palabras, quisiera dar un cierre también de este momento. A Yanai da gracias por la vida, por este presente agua. Damos gracias a su majestad divina, Haile Selassie Ai Ya, Rastafari, su perfecto balance, nuestra reina de reinas, emperatriz Ainenai Ya, Rastafari, que son los leones de Judá, que son la luz del mundo, que son el ejemplo para Ayanai, que nos dan también la fuerza, el coraje para levantarnos y para ser quienes somos en plenitud. Damos gracias por esta instancia. Para sellar, comparto unas palabras de Su Majestad Haile Selassie Ai. Esta conferencia ha sido grabada y desde mañana ya va a estar disponible en YouTube
Vamos a compartir el enlace para que toda Yanai pueda difundirla. Y me despido con estas palabras de Su Majestad. Damos gracias. Debemos hablar claro sobre los principales asuntos del mundo, valiente, abierta y honestamente, y en términos francos de lo correcto y lo incorrecto. Si nos rendimos a las lisonjas o amenazas, si nos comprometemos cuando ningún compromiso honorable es posible, nuestra influencia será tristemente degradada y nuestro prestigio lamentablemente menoscabado y debilitado. No neguemos nuestros ideales o sacrifiquemos nuestro derecho a levantarnos como los campeones de los pobres, los ignorantes y oprimidos de todos lados. Haile Selassie y ya Rastafari. Perfecto, amor. Gracias a todos, a todas por compartir, por las palabras.